Nuestro tema de este día, excelente, caminando en el poder, caminando en el poder. ¡Qué maravilloso! Marcha triunfante, paso de vencedores, caminando en el poder. Seguramente usted ha visto la emulación o repetición en la pantalla, en el cine, de muchos de esos combates, de esas guerras medievales y de esas guerras de siglos pasados, donde los ejércitos orgullosos caminaban en el poder. Algunos realmente eran tan arrogantes y seguros de la victoria que hasta se exponían al enemigo. No usaban ciertas estrategias que se utilizan hoy, que era más bien como esconderse del enemigo. Y en algunas de estas cintas usted puede apreciar cómo ellos iban con sus armas, marchando, y ponían una fila de fusileros que estaban en la vanguardia ahí delante, y entonces comenzaban a disparar. Y cuando los barría el enemigo y caían una cantidad de muertos ahí, entonces venía la otra fila de atrás y seguían disparando. Ellos usaban lo que llamaban el paso de vencedores. Las historias del Imperio Romano nos dicen cómo los césares llegaban a la ciudad de Roma después de haber derrotado a sus enemigos y organizaban una marcha militar que parecía un desfile a veces tragicómico, donde llevaban los esclavos encadenados, hombres, mujeres y niños andrajosos, harapientos, muchos de ellos demacrados, enemigos sangrantes, y eran como el ridículo, el hazmerreír y la exposición delante de toda la gente al lado y lado de las calles y avenidas de la ciudad de Roma. Y ellos iban en sus briosos corceles, enjaezados de una manera deslumbrante, y trataban de dar un paso de vencedores mientras la turba los aclamaba y aplaudía. Pues todas esas figuras militares legendarias nos hacen pensar en el caminar cristiano. La Biblia nos dice que nosotros somos un ejército. La palabra de Dios nos dice que peleamos una batalla que se llama la batalla de la fe, y no podemos caminar ni jadeantes, ni agachados, ni tímidos, ni derrotados. Dios nos ha llamado para caminar con la frente erguida, no en nuestro orgullo, no en nuestra personalidad, pero en el poder infinito del Dios viviente. No caminamos en nuestras fuerzas, caminamos en las fuerzas del Dios viviente. Caminantes hay muchos en el mundo. Estaba leyendo recientemente el relato o la crónica periodística de varios caminantes, una pareja que inició desde la Tierra del Fuego por allá en el sur de Argentina hasta Alaska, otros que iban en un microbús, una pequeña camioneta van, haciendo lo mismo, atravesando de un lugar a otro el mundo, en fin, caminantes que luchan por la paz. Hemos visto en Colombia caminantes que luchan para que liberen a su padre, a la mamá o al esposo que está secuestrado, en fin, muchos caminantes. De caminantes hay historias y hay muchas, pero quiero decirles algo muy importante en este día, algunos aspectos interesantes, cómo caminar en el poder, cómo tener una vida victoriosa, porque ese es nuestro título, caminando en el poder. Y empezamos diciendo entonces que caminamos en el poder cuando estamos andando en comunión con Dios. Esta palabra comunión es trascendental. En el griego es koinonía, pero comunión también significa una relación íntima, afecto fraternal, un lazo muy íntimo. Eso es la comunión con Dios. Y en la Biblia tenemos y se nos presentan ejemplos realmente fascinantes de gente que caminó con Dios y por lo tanto tuvieron la bendición de Dios. El primero de ellos que se me ocurre y que es maravilloso está en el Antiguo Testamento, y quiero que nos traslademos a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24. Parece que este caso
es único en la Escritura. La Biblia nos dice lo siguiente en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¡Qué raro! Caminó pues Enoc con Dios, dice la Biblia, y desapareció. Y la Biblia nos dice por qué desapareció. El final del texto dice, porque le llevó Dios. ¡Oh, qué tremendo esto! Dios se llevó a Enoc. Algunos dicen que fue una vida más bien breve la que tuvo Enoc, pero que fue vista como una gran bendición al escapar temprano de la corrupción que reinaba sobre la tierra. Bueno, hay otro que fue traspasado, pero ese sí a vista testimonial de Eliseo, y fue el profeta Elías, llevado en medio de un torbellino de fuego, carrozas de fuego, en fin. Pero no, este Enoc es singular, es característico. La Biblia dice que Dios se llevó a Enoc porque caminó con Dios. Ese caminar con Dios y ese desaparecer tiene una médula, tiene una esencia, tiene una enseñanza realmente sorprendente. Significa, en conclusión, que Enoc era una persona que tenía tanta intimidad con Dios, era tal su relación con Dios, era tan vívida la presencia de Dios en el rostro, en la vida, en el caminar de Enoc, que Dios dijo, este ya está en el cielo. Eso implica que Enoc era un hombre muy puro, era un hombre muy santo, era un hombre muy apartado, era un hombre que andaba literalmente caminando, no prácticamente en la tierra. Su cuerpo sí, claro, tocaba la tierra, pero su vida, su esencia, su espíritu estaba levitando en la gloria, en la dimensión de la presencia de Dios. Uno dice, pero tuvo que ser algo realmente extraordinario. Pienso que Enoc hablaba de tú a tú con Dios, caminaba, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios, o sea que era un hombre tan entregado a Dios que Dios dijo, me agrada estar contigo, Enoc, tú eres mi amigo, Enoc, tengo una linda comunión contigo, te voy a revelar mis secretos. Y llegó el momento en el cual Dios determinó y dijo, Enoc, es hora que te vayas para el cielo. Cualquiera puede pensar, bueno, me voy a morir humanamente a esta tierra. Dios le dijo, pero Enoc, tú estás en las puertas del cielo, que de verdad, Enoc, lo único que me falta es llevarte, tú no vas a morir, Enoc. Los dos tenemos una comunión tan íntima y tan linda que Enoc, dame tu mano y ven, pasa aquí a la gloria celestial. Primer paso para poder decir que caminamos en el poder, que andamos en victoria, es caminar con Dios, es tener una comunión íntima con Dios. Bueno, podríamos hablar mucho rato de otros personajes y de formas de caminar con Dios, pero realmente podremos resumirlo muy sencillo, que aparte de la comunión con Dios, de la pureza con Dios, es la oración, el espíritu de oración, es la comunión y la comunicación con Dios, es andar en su palabra, es vivir en los preceptos de Dios, en los preceptos del Señor. Andar bajo la comunión y la cobertura de Dios es vivir bajo la voluntad de Dios, de tal manera que no necesitemos hacer nuestro propio capricho. Hay gente que da un paso al lado y se separa de andar con Dios cuando hace cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Todas estas cosas deberían cuestionarnos y dar vueltas en nuestra cabeza hoy para pensar, ¿estoy yo verdaderamente caminando con Dios? ¿Hay algo que hace que yo dé un paso al lado? Así decía un político recientemente, doy un paso al lado porque han nombrado un familiar, decía él, en esta esfera del gobierno y yo no quiero entrar en conflicto. Bueno,
Uno da un paso al lado cuando está fuera de la voluntad de Dios, ya no está caminando con Dios. Bien, vamos a nuestro segundo aspecto en este día, y es que cuando estamos ministrando, sirviéndole a Dios, nosotros estamos empezando a caminar en el poder con Dios, o estamos caminando con Dios en el momento en que bendecimos, ministramos y servimos a otras personas. Dios promete que nuestro ejercicio del ministerio, de orar por otros, de imponer nuestras manos para que se sanen, de predicar la palabra de Dios, cuando alabamos a Dios y exaltamos y cantamos al Señor, en fin, hay muchas maneras mediante las cuales nosotros podemos ministrar y andar en la comunión con Dios. Y quiero que nos traslademos a una promesa de Jesús de Nazaret, que también es un mandamiento. Mateo el capítulo 28, abra su Biblia conmigo en este día. Le invito para que miremos el Mateo capítulo 28 y los versículos 18 al 20. Aquí hay un principio lindo, es muy bonito, mire, acompáñeme. La Biblia dice en Mateo 28 y el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! Esto es bellísimo. La parte que de pronto nos deja ver o trasluce el caminar con Dios y la presencia con Dios está en el versículo 20. Dice al final: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa de Dios, estar con nosotros. Eso es caminar con Dios, eso es presencia de Dios. Entonces, nuestra segunda conclusión: cuando ejercemos la obra que Dios nos ha mandado hacer, estamos trayendo a nuestra vida la presencia de Dios. Pareciera que Jesús les hubiera dicho: mire, ¿quieren disfrutar mi presencia? ¿Quieren mantener mi comunión? Ministren, hagan lo que hay que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Discípulos, enseñándolos a guardar los preceptos, las cosas de Dios, formando a estos discípulos. Y entonces había la instrucción, había el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntamente con la doctrina, versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Caminamos con Dios cuando ministramos. Recuerden que en uno de nuestros mensajes, el antepasado, estuvimos mencionando que una de las cosas deliciosas de ministrar, del ministerio cristiano, es que cuando oramos, bendecimos a otros, nosotros mismos somos beneficiados con la presencia de Dios. Nosotros mismos somos ministrados de la bendición cuando bendecimos a otros. Entonces, Dios quiere que hagamos su trabajo. Yo le animo, mire, yo le invito a usted, testifíquele a alguien de Cristo, lleve una hojita, un tratado, un escrito cristiano, entrégueselo a alguien por ahí, a un amigo, a un compañero en el colegio, la universidad, y usted va a estar siendo bendecido. Es una promesa de Dios que cuando nosotros bendecimos a otros, Dios nos bendice de igual manera a nosotros. Acuérdese lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Dios no quiere que nosotros estemos bendecidos con los brazos cruzados, de pronto degustando el sabor del manjar de la bendición de Dios sin compartir con los demás. No, Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu generoso, y eso nos garantiza bendición y presencia de Dios. Parte de nuestro caminar, como nuestro tema de hoy, caminar en el poder, es caminar en la ministración en el nombre de Jesús.
Número 3, otro aspecto importante del caminar en el poder es que cuando caminamos, ya mencioné algo de Enoc, pero hay otros personajes, cuando caminamos rectamente en medio de un mundo perverso. Y hay un ejemplo interesante también en la Biblia, en Génesis, volvamos allí un momentico, el capítulo 6 y los versículos 9 al 12. En Génesis 6, 9 al 12. Este personaje se llama Noé. Quizá uno de los momentos más corruptos de la historia de la humanidad fue cuando Noé, tan perverso era el mundo en aquel entonces, que el Señor Jesús dijo que en los postreros tiempos, es decir, en estos que estamos viviendo, el mundo se parecería a los días de Lot y de Noé. Y estos días estábamos haciendo un comentario precisamente sobre eso. Hay tanta perversión en este mundo, uno dice, pero es que es increíble la cantidad de desviaciones sexuales que hay. La violencia, la Biblia dice que en los días de Noé, en los días de Lot, la Biblia dice que la violencia era extrema en la tierra y que el pensamiento de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay? Es una pregunta realmente sorprendente, porque ya cada día en Europa, en Australia, en España, en Francia, Alemania, donde usted vaya, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en los países latinoamericanos, pareciera que hay una ola de corrupción impresionante. Homosexualismo por todas partes. Yo le decía a Lenita hace unos días, oiga, realmente pobres mujeres, la mayoría de las veces, no saben con quién se están casando. Si el tipo es homosexual, bisexual, al fin, ¿qué es? Y le está pasando a los hombres rectos también, no saben con quién se están casando porque es tanta la corrupción. Y la única respuesta que podemos encontrar, que estamos en tiempos finales, porque el Señor Jesús advirtió acerca del sodomismo que había, por ejemplo, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot y todo eso. Terrible, era increíble la perversión que había, tanto que cuando los ángeles visitaron a uno de estos hombres de Dios, la gente creyó al ver esos ángeles tan hermosos, ni se dieron cuenta que eran ángeles, creyeron que eran pupuchurros y creyeron que eran homosexuales y querían dormírselos. Era tanta la perversión que casi ni los ángeles se salvan, ¿no? ¡Qué terrible! O sea, era tan común por todo lado el homosexualismo, y la única respuesta que hallamos hoy es eso. Estamos viviendo tiempos finales, es increíble. Hay una ola de corrupción. Hay una ola de closets volteados que las puertas se están abriendo. Es tremendo. Y uno dice, ¿qué es? No, como en los días de Lot y de Noé. Pero mire lo que dice la Biblia aquí de este hombre Noé. Génesis 6, versículo 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vea, ya hemos leído de Lot. ¿Quién caminó? Hemos leído de Enoc. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y Noé, caminó. ¿Cuándo caminamos en el poder? ¿Cuándo caminamos en victoria? Cuando caminamos rectamente en medio de un mundo perverso. Y aquí encontramos a Noé. La Biblia dice que era justo y era recto. Sigamos leyendo el versículo 10 de Génesis 7, de Génesis 6. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La otra marca maligna registrada de hoy, la violencia, es impresionante en nuestro tiempo. ¿Cómo puede una persona matar un bebé, violar un bebé o una bebita? ¿Cómo pueden? A veces el amante homosexual le mete 100 puñaladas, hemos oído esos casos. Uno se tragó las vísceras después de haberle matado. ¡Qué cosa tan terrible! Eso tiene que rayar con lo satánico.
La tierra estaba llena de violencia y la tierra estaba corrompida. Dos marcas: perversión y violencia, dice la Biblia. Versículo 12 de Génesis 6: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé, un hombre perfecto, un hombre que se guardó, caminó con Dios. ¿Qué produjo ese caminar con Dios? Produjo una vida de victoria. Dios salvó a Noé del juicio que caería sobre ellos. Entonces, eso es. Tercero, caminamos en el poder cuando lo hacemos en medio de un mundo perverso, siguiendo fieles a Dios. Y vamos a nuestro cuarto aspecto de hoy. Caminamos en el poder cuando descansamos en el Señor y no dependemos de nuestra autosuficiencia. Esto es muy importante. Hoy escuchaba al doctor Billy Graham diciendo que algún día, y de paso mencionaba la segunda venida de Cristo, y el doctor Billy Graham mencionaba el hecho que Dios acabará con los argumentos de la gente perversa. Todos los argumentos científicos y malignos serán destruidos y se acabará todo razonamiento perverso de los hombres sobre la tierra. El problema del mundo, de la gente de hoy, es la ciencia, aunque la ciencia nos ha bendecido; es la tecnología, aunque la tecnología nos ha bendecido. Pero realmente lo que ocurre es que la arrogancia del ser humano frente a los descubrimientos científicos. Isaías, el capítulo 40 y el versículo 3 nos habla del descansar, de caminar descansando en Dios y no en nuestra fuerza. Escuche lo que dice la Biblia en Isaías 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y si leemos este mismo capítulo, el versículo 31, más adelantico, dice: pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo caminamos en el poder? Esperando en Dios, descansando en las fuerzas de Dios. Es evidente que aquí están los dos extremos, los dos polos: el de la arrogancia y autosuficiencia cuando se camina en su propia fuerza, y el de el descanso y la dependencia de Dios. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Y los dos versículos anteriores, el contexto nos refuerza un poco más. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminando en el poder de Dios. Ustedes han oído una gran cantidad de predicaciones de la gente que fue autosuficiente y cayeron. Uno de ellos, Nabucodonosor, en el imperio babilónico, altivo, creyendo que todo lo había logrado por su fuerza y su poder, y muchos más que confiaron en su propia fuerza y su brazo no los pudo salvar. Pero la Biblia nos habla aquí y nos menciona un ejemplo singular que también ya conocemos, y es el de las águilas. Y sabemos que las águilas son expertas aviadoras y aviadores. En la aeronáutica, en los cursos de pilotaje, una de las cosas buenas que se enseña es que existen, es cierto, los que también practican parapente,
los aviones ultralivianos, bueno, muchísimos, especialmente aquellos que no tienen unas turbinas superpoderosas, que se encuentran a corrientes de aire cálido, y es muy fácil abrir las alas y colocarse en las corrientes de aire cálido que van llevando lentamente a estas naves o a estas aves, a estas águilas, sin casi ningún esfuerzo. Lo único es encontrar la corriente de aire cálido, abrir las alas, y ese será un colchón que le transporta. Significa: no hagas tanta alaraca. ¿Recuerdan que les conté hace poco de la gallinita zarabiada cuando yo era niño, que me regalaron y que todos los días ponía mi huevito? Y que la vi haciendo esa alaraca, y eso batía las alas y partía el viento, y yo estaba muy triste cuando la vi y dije: se fue mi gallina. Pero luego la vi unos metros más adelante, por allá cayó entre el matorral. Ave de corto vuelo, volando en sus propias fuerzas. Pero las águilas aprenden a volar descansando en el poder de Dios. ¿Cuándo caminamos en victoria? Cuando caminamos dependiendo no de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Pero aquí hay dos cosas importantes. Una que ya vemos es cuando es nuestra autosuficiencia y confiamos en nosotros mismos. La otra, cuando es lo contrario, no autosuficiencia, no arrogancia, sino mucha desesperación. Es no confiar en Dios. El extremo contrario de la arrogancia es desesperarse, es decir, soy débil, no soy capaz, nunca lo lograré, no puedo. Ese es el otro extremo. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. La Biblia dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hemos hablado muchísimo de la fe y sabemos que hay que descansar. La fe, o mejor, el descansar es la fe. Es agarrarnos de las promesas de Dios, entrar en el corriente de aire cálido. Es que yo creo que Dios nos estaba dando una especie de profecía de lo que vendría en el tiempo de Pentecostés, porque el día que el Espíritu Santo cayó sobre la gente, el día de Pentecostés, nos relata Hechos, el capítulo 2, dice la Biblia que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Era algo celestial sobre cada uno de ellos. ¿Qué significaba? Dios estaba tratando de decir: muchachos, ustedes no van a hacer la obra en sus fuerzas, les estoy dando el poder. Aprendan a entrar en el calor, en el fuego del Espíritu Santo. Descansen, no se desesperen, hagan las cosas descansando en mí. Y yo creo que en eso todos hemos fallado. Alguna vez en la vida hemos fallado. Desesperarnos, afligirnos, no confiar en Dios, no descansar que Él es poderoso. ¿Tiene usted un negocio? Su propia vida, lo que sea. ¿Descansa en Dios? Sí, claro. Sea diligente, por supuesto que sí. Dios está diciéndonos que debemos ser diligentes, no que seamos perezosos, no. Seamos diligentes, pero sin desesperarnos. Recuerde que el antónimo de esperanza es desesperanza o desesperación. El de esperar es desesperar, es no esperar, es vivir una vida fatigada en nuestras propias fuerzas. Y qué triste que hay muchas personas que, habiendo ya conocido la palabra de Dios, no viven una vida abundante y andan a toda hora de un genio que no se los aguantan ni ellos mismos. Ni ellos mismos saben por qué están de mal genio. Y muchas veces eso pasa porque llevan una vida desesperada, una vida que no descansa en Dios, una vida que no reposa en las alas del Espíritu. Y eso es parte de vivir la vida abundante, reposar en las alas del Espíritu. Y no tener una vida abundante es andar desesperado. Así que esta es otra de las claves para andar en el poder. Cuando nosotros andamos en la esperanza de Dios, en el quebrantamiento y la dependencia de Dios, y esta es una clave importante para que sucedan milagros. Los milagros suceden cuando tú descansas en Dios. Recuerda que en el Salmo 37 Dios nos dice: confía en Él y Él hará. O sea,
Tú descansas en Dios y tú lo ves a Él actuar. Espera en Él, lo mismo que acabamos de leer aquí, esperar, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, cuando no esperamos en Dios, cuando desesperamos, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y metemos la pata. Y ahí es donde nos salimos de la voluntad de Dios y cometemos unos fracasos y unas decisiones terribles por no descansar en Dios. Dios quiere que aprendamos eso. Mire, Dios le prometió a Abraham un hijito en su vejez que sería el hijo de la promesa, que luego, pues claro, sería Isaac. Pero ni Abraham ni Sara, el par de viejitos, trataron de arreglar las cosas a su manera y dijeron: hola Sara, esta vaina como que no nos dio resultado. Esto no estamos nosotros en nada, ya estamos muy viejitos y nada que llegue el hijo de la promesa. Entonces Sara le dijo: bueno, allégate a mi sierva y tenemos un hijo que va a ser nuestro, y con el hijo de la sierva, y quisieron arreglar las cosas a su manera. Y mire qué lío tan tremendo hasta el día de hoy. Ismael, los árabes, luchando, peleando contra Israel, todo por una decisión, no esperaron en Dios. Quisieron traer el hijo a su manera, ayudarle a Dios. Usa, el hombre que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, cuando entraba el arca a la ciudad de Dios y el carro parecía que se iba a voltear y el arca se mecía encima del carro, y Usa puso su mano para que el arca de Dios no se cayera, y ahí estaba la gloria y la presencia de Dios. Ella no se iba a caer. Y Usa temerariamente metió su mano y cayó muerto en la presencia de Dios. ¿Cuál es la lección? Que él trató de que Dios no se cayera. Ay, mi Diosito, no te me vayas a caer. Dios nunca se cae, nos caemos nosotros. Pero si nos desesperamos y hacemos las cosas y metemos la mano donde no, ahí es donde cometemos errores. Dios a veces da promesas y nosotros queremos ayudarle a Dios y arreglar las situaciones. Y entonces se cumple aquello que alguna vez mencioné en una predicación de un amigo que estuvo en la guerra de Vietnam, y él hablaba después, éramos contemporáneos, jovencitos ambos, y él hablaba de los arreglos de Dios cuando nosotros metemos la mano donde no tenemos que actuar y no dejamos que Dios actúe. Y él decía lo siguiente, era como un trabalenguas: cuando tú haces un arreglo para arreglar algo de Dios, entonces Dios hace otro arreglo para desbaratar tu arreglo, para arreglarte a ti. Y eso es cierto. Entonces Dios a veces tiene que hacer arreglos que nos duelen, que no nos gustan, para desbaratar nuestro arreglo que nosotros hicimos para poder arreglarnos. De tal manera que no podemos hacer sino caminar en la dependencia de Dios. Acompáñeme un momentico antes de concluir a Primer Libro de Reyes 18. Primer Libro de Reyes 18, Antiguo Testamento otra vez. Y miramos allí en Primer Libro de Reyes 18 los versículos 36 al 39. Eso es lo que nos dice la Biblia en Primer Libro de Reyes 18, 36. Aquí está Elías enfrentado a los profetas perversos, idólatras de Baal. Hubo un desafío: vamos a hacer un altar, un sacrificio. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Bueno, ¿qué pasó? Aquí está el relato. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Clave: por mandato tuyo, no capricho mío. Seguimos, versículo 37. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, de Dios, y consumió el holocausto, la leña
y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando yo he leído esto, digo, pero qué bárbaro, qué cosa tan tremenda. ¿Cuál sería la temperatura? ¿Cuántos miles de grados centígrados habría para que las piedras se derritieran? Tuvo que ser algo realmente excelso, sensacional. Me acuerdo yo de un joven que asistió a Plenitud hace muchos años, en la 52. Un día me llevó a la industria. Es una industria famosa que hace campanas de carro, de esas para los frenos, y son famosos, Campanas Díaz se llama. Y él me llevó allá a su compañía. En una tolva gigantesca como de 3 pisos echaban pedazos de hierro, de lata, de metales, y luego eso cogía una temperatura terrible y caía por una canaleta y se venía como disparada, y era un chorro de fuego, de lava ardiente que luego caía. En el piso había una gran cantidad de moldes en no sé qué material, un asbesto, algo así, no sé, un hormigón, y ahí llenaban eso, y cuando se enfriaba, fraguaba y quedaban las campanas. Y decía, mire, eso viene con una fuerza y con un calor tal que si una chispa, una gota de esas coge de frente a alguna persona de fuego, puede entrar por aquí y atravesarla al otro lado peor que una bala. Bárbaro. Entonces me pregunto yo, ¿cuántos grados centígrados utilizó Dios para disolver todo esto? Dice la Biblia que hasta las piedras que estaban allí en la zanja. Y entonces el resultado, aquí está este final tan bonito, el resultado de ese quebrantamiento, de ese esperar en Dios, está en el versículo 39. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hay entonces aquí un secreto maravilloso. Cuando nosotros andamos en el poder, es cuando vemos milagros. Cuando caminamos en el poder, es cuando estamos descansando en Dios. Aprenda a descansar en el Señor. Así que estos secretos, y concluimos hoy, caminando en el poder, es caminando Dios con nosotros. Acuérdese, primero nosotros con Dios y luego Dios con nosotros. Significa acercarnos a Dios y luego Él con nosotros. En el mismo libro Primero de Reyes, yo le voy a animar esta semana, es su devocional, el capítulo 19. Léalo todo, el capítulo 19, en el primer libro de Reyes, pero especialmente los primeros 10 versículos. Ahí encontramos a Elías en una crisis, ¿se acuerda? En la montaña, léalo, va a ser de mucha edificación. Saque sus propias conclusiones. Dios caminando con él. La Biblia nos dice que hubo varias manifestaciones, pero Dios no estaba, hasta que por fin dice que Dios estaba en el silbo delicado, suave y apacible. Había un terremoto, Dios no estaba ahí. Había una cantidad de manifestaciones extraordinarias físicas, no estaba Dios, pero en el silbo suave, apacible y delicado. Muchas veces tenemos que encerrarnos con Dios, tener tiempo para oír la voz de Dios y tener el silbo suave, apacible y delicado. En medio de un mundo lleno de estrés, la gente ya no tiene casi tiempo ni para comer. Y si no tienen tiempo para comer, mucho menos para oír la voz de Dios o buscar a Dios. Estamos viviendo un mundo de estrés, un agite. Antes, yo recuerdo, uno llegaba a la casa a preparar sus tareas y cuando necesitaba algo le tocaba ir hasta la biblioteca. Hoy día andan con el computador y ya ni con el computador en la casa. Uno ya anda con el computador en el bolsillo. Ahí tiene lo de internet, ahí tiene el teléfono, ahí tiene gráficas, ahí tiene blog de notas. Mejor dicho, ¿qué no tiene uno? Y a pesar de esas ayudas, la gente todavía no tiene tiempo. Cada día estamos viviendo un mundo más agitado. Eso es profético también. Daniel 12:4, la Biblia dice, las gentes correrán de aquí para allá y de allá para acá, en un agite, en un estrés donde no hay tiempo para oír la voz de Dios.
Y si queda algo de tiempo, la gente no quiere oír la voz de Dios. Quiere divertirse, el hedonismo, el placer, en fin, tantas cosas, pero no quiere oír la voz de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a estar en la voz de Dios. Vamos a orar en este día, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, ayúdame a oír tu voz, dame un corazón dócil y quebrantado. Yo quiero caminar en el poder, yo quiero caminar en una vida victoriosa. Si has cometido errores por alguna circunstancia, dile: Señor, perdóname, me precipité, hice lo que no debería hacer. Cometí un error al haber tomado una decisión que no era la decisión tuya. Perdóname, Señor, estoy aprendiendo. Si hay necesidad de decirle, como le decía el rey David: soy torpe. Sí, David decía, como el mulo o el caballo sin entendimiento. Caminemos con Dios. Tengamos la vida de Enoc, tengamos la vida de Noé, tengamos la vida reposada y digamos: Dios, yo quiero aprender a caminar en victoria, a caminar en el poder. Si te sientes desesperado, tal vez tu caso es todo lo contrario. No es autosuficiencia, no es tus propias fuerzas, no es arrogancia, no. Tal vez el caso tuyo es lo contrario: desesperación, debilidad, asustado porque no ves resultados. Entonces pongamos en la mano de Dios, descansemos en Él, y la Biblia dice: y Él hará. Amén. Le invito para que incline su rostro y oremos juntos a Dios y pongamos esa situación. No olvides hoy, pon en las manos de Dios la situación que te está agobiando, que te aflige, que no te deja vivir en paz. Pongamos eso en las manos de Dios. Si hay alguien que está enfermo, pues también tenemos aquí aceite para ungirle en este día, y yo le animo para que venga y oremos al Señor. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios en este día en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre celestial, Señor Jesús, en este día te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios de fuerzas, un Dios de poder. Descansamos en ti, Señor. Perdónanos cuando no hemos esperado, sino más bien desesperado. Perdónanos, Dios, por actuar en nuestra propia fuerza o por sentirnos tan afligidos que creemos que tú ya ni siquiera nos oyes. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Descansamos en ti, Señor, y declaramos de ti la bendición y la fuerza y el poder. Dios, yo te pido que tú ministres con tu espíritu hoy, en el nombre de Jesús, a cada persona que se siente asustado, afligido, desarmado en la vida. Te ruego, Dios, por tu espíritu, Señor, que ministres a cada persona que siente que ya no tiene fuerzas y que ya no hay salida ni esperanza. Dale, Señor, el poder y el vigor de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oh Dios, bendecimos a cada persona que tiene problemas económicos y aflicciones también, para que tú les ayudes y ministres, Señor, a esa necesidad y a ese problema, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. ¿Hay alguien que está enfermo? Le invito para que venga y vamos a orar ya mismo. Quiero ungirle, que Dios le dé la salud, que Dios le dé el vigor, que Dios le dé la fuerza que usted necesita, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venga y oramos juntos a Dios y reclame su salud en el nombre de Jesús y diga: definitivamente, Señor, yo confieso mi salud. Yo confieso, Señor, como el águila abre sus alas. Dígale: Señor, como el águila abre sus alas, yo también quiero reposar en ti. Si es una enfermedad de días o meses y usted no ha visto sanidad, dígale: Señor, definitivamente confío y descanso en tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dígale: Señor, descanso, abro mis alas y declaro, Señor, mi sanidad
en el nombre de Cristo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús en este día, Señor, tu bendición, tu sanidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sanidad completa y total, Señor, desde la cabeza hasta la planta del pie, sanando, Señor. Reprendemos toda enfermedad maligna, declaramos, Dios, tu salud y tu sanidad completa en el nombre de Jesucristo de Nazaret sobre tu cuerpo. Reprendemos toda dolencia, toda debilidad, toda aflicción, y declaramos que tú eres el Dios de la fuerza y que tú eres el Dios de la fuerza y el poder. Declaro tu vida sana, tu cuerpo sano, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, contra toda aflicción y enfermedad. Señor, gracias, gracias porque tú eres el Dios del poder y la fuerza y la sanidad. Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu cuerpo sano y limpio, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Toda debilidad, toda aflicción, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Dios de la fuerza y el poder, Dios que das vigor. Declaro vigor, declaro fortalezas en tu cuerpo, declaro bendición y fuerzas y vigor en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el poder y la bendición y la fuerza de Dios sobre tu cuerpo en sanidad. Toda debilidad es convertida en fortaleza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaramos radicalmente tu presencia y tu poder y te damos gracias. Señor, yo te pido por las personas que tienen problemas económicos en este día también. Señor, yo te pido por aquellos que tienen aflicción económica y no ven resultados. En el nombre de Jesucristo, Señor, levanta tu poder con fuerza. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Ayúdales a descansar y a ver tu mano actuando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dale un aplauso al Señor y dile: Señor, gracias, 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 Dios, gracias, Señor, por tu poder en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Denle un abrazo a la persona que está a su lado y con cariño dígale: caminemos en el poder. Dígale: caminemos en el poder de Dios. Caminemos en el poder de Dios. Amén. Dele ese abrazo y dígale: Dios le bendiga. En el nombre de Jesús, descanse en el Señor. Amén.